Bienvenidos, bienvenidas. Este es el primer número de Habla Profe. Este es uno de los nuevos espacios que está abriendo el posgrado en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para este primer programa tenemos el gustazo de contar con la doctora Carmela Zanelli. Así que me gustaría presentarla un poco someramente para empezar ya con nuestras preguntas. La doctora Zanelli es doctora por la Universidad de California en Los Ángeles. Ella es especialista en el campo de los estudios literarios coloniales, con especial énfasis en la crónica mestiza e indígena. También tiene interés en la narrativa del Siglo de Oro, en particular Cervantes, El Quijote obviamente, y la novela picaresca. También ha trabajado sobre la construcción de la identidad en la literatura del barroco de Indias, los casos de Sor Juana Inés de la Cruz y Sigüenza y Góngora. También tiene como temas de indagación reciente el estudio de la dimensión trágica de la historia en los comentarios reales del Inca Garcilaso, la intertextualidad e influencia de la escritura épica erciliana en los comentarios del mismo autor, del Inca, las máscaras barrocas y juegos de la autorrepresentación en la poesía y el teatro de Sor Juana Inés de la Cruz, y también ha trabajado sobre la escritura mítica y ritual en la construcción de la comunidad en el manuscrito de Huarochirí en torno al dios andino Pariacaca. Doctora, bienvenida. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta y bueno, y muy honrada que hayan pensado en mí para iniciar este ciclo de entrevistas. La verdad es que no creo merecerme tal honor, pero bueno, yo estoy comprometida con esta fase, esta última fase del programa de maestría, y que creo que está dando magníficos frutos. Yo estoy muy satisfecha. Me tocó ser durante 2 periodos, casi 6 años, coordinadora de la maestría, y fue un trabajo muy arduo y difícil para apuntalar, ¿no? Para apuntalar un programa de estudios de posgrado en el Perú, pero estoy muy contenta porque lo que se hizo en ese momento ha servido como base para poder tener hoy incluso un programa de doctorado, ¿no? Entonces, si no se hubieran sembrado esas bases en ese momento, ya hace varios años, no tendríamos, ¿no?, el alumnado que tenemos hoy, la llegada, ¿no? Y además siempre lo interesante es que tratamos de utilizar, digamos, todos nuestros recursos, ¿no? Desde los estudios generales, pasando por la facultad y llegando a la escuela de posgrado, ¿no? Y justamente representando ahí todos los intereses de los estudiosos de las letras, ¿no? De las letras no solo en el Perú, porque nuestra maestría está dedicada en verdad a la literatura hispanoamericana, ¿no? Es un margen un poquito más amplio, sí. Cierto, no, en todo caso, el honor y el gusto es de nosotros por contar con usted. Le quería hacer una primera pregunta y tiene que ver con el trabajo académico que justamente usted estaba mencionando ahora, ¿no? Nosotros trabajamos en un posgrado, trabajamos en literatura, pero ¿de qué manera se vincula este trabajo académico con las cosas que ocurren en la sociedad? ¿Cómo usted señalaría que se da esta relación? Claro, eso es una pregunta valiosísima y yo, bueno, como me has presentado, mi especialidad son las letras coloniales, ¿no? En todo caso, el mundo del siglo de oro español también, ¿no? Es curioso porque mis familiares me preguntan qué les recomiendo, ¿no? ¿Qué hay ahora? ¿No? ¿Cuál es el último? La novela, ¿no?, el poeta, ¿no? Y yo, pues, por supuesto que no estoy al día de esas preguntas, y yo trabajo con autores y textos que tienen más años, digamos, muchos más años, ¿no? Casi la mayoría 300, 400 años de antigüedad. Y había en nuestra antigua encuesta de opinión de estudiantes, ¿no?, una pregunta que yo digo, pero ¿por qué voy a hacer esta pregunta? Porque decía, ¿qué vínculo, ¿no? Justamente, ¿qué vínculo tiene con la realidad? Y claro, yo estaba enseñando el Quijote o al Inca Garcilaso, y claro, con la realidad inmediata circundante, nada, pero con la realidad, con el Perú, en buena medida sí, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha interesado y siempre ha sido un bichito, ¿no? O sea, yo estudio estos textos fundacionales, podríamos decir, ¿no? Aquellos que nos han ayudado a crear, a configurar un imaginario nacional,
¿no? Como puede ser, sin duda, los comentarios reales, ¿no? Para el caso del Perú, ¿no? O la Araucana de Ercilla para el caso de Chile, ¿no? Textos que están de alguna manera embebidos de una visión significativa y que le ha dado a determinados grupos paradigmas, conceptos de los cuales, ¿no? Sobre los cuales se ha creado, ¿no? Una cosmovisión particular, ¿no? Entonces, en el manuscrito de Huarochirí, por ejemplo, me pareció tan interesante encontrar una identidad regional pequeña de esta comunidad, ¿no? De Huarochirí, ¿no? De los checas, que construye un universo alrededor, por supuesto, de su ser sagrado, que es el Huaca Pariacaca, que tú acabas de mencionar, pero que instaura su poder antes de la llegada de los españoles, que se relata en el manuscrito, e incluso antes de la dominación incaica. Entonces, eso es interesante porque, ¿no? Estamos viendo los distintos estadios de construcción, ¿no? De la identidad, ¿no? Huamán Poma, que es otro de estos autores, digamos, mestizos, ¿no? Indígenas, también, ¿no? Él se reclama, por un lado, una autoridad local, ¿no? De Huamanga, de Ayacucho, y es el principal detractor de los incas, pero sabe que se tiene que valer de la autoridad incaica para hacerse oír. Entonces dice que su padre o su abuelo era segunda persona del Inca, ¿no? Entonces, de alguna manera, construye una identidad, ¿no? que le es necesaria para hacer esta obra realmente maestra, que es una carta al rey Felipe III, ¿no? Como un cura, no un cura, no, un poblador indígena, ¿no? De la época colonial, que sirvió seguramente como traductor durante las campañas de extirpación de idolatrías, se pone, ¿no? un reto tan ambicioso, ¿no? Como ve que las cosas no cambian, como ve que lo que se vive es un mundo al revés, ¿no? Donde se lamenta una y otra vez y no hay remedio, pues la única manera de encontrar, ¿no? A un interlocutor válido, ¿no? Él ya habló con el corregidor, con el obispo, seguramente ha enviado documentación al virrey, nadie le hace caso, entonces dice, no, hay que ir a hablar con la cabeza. ¿Con quién? Con el rey. Entonces envía, ¿no? Muy confiado, ¿no? La verdad, a mí me conmueve, ¿no? La ingenuidad, por un lado, de este poblador indígena que va y entrega su manuscrito confiando en que sea, ¿no? Recibido, respondido de alguna manera, y, ¿no? Para terminar en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca, ¿no? Y ser descubierto a principios del siglo XX. Sin embargo, su testimonio ha permanecido y lo hemos leído nosotros, ¿no? Ya la generación de peruanos desde el 1936 en adelante, cuando Paul Rivet lo publica, ¿no? En Francia, pero antes desconocíamos, ¿no? De estas habilidades. Lo interesante es que la calidad del letrado no se limita, ¿no es cierto?, al criollo, al mestizo, sino también hay indios, ¿no? Letrados, que son además traductores. Huamán Poma es una muestra, el otro sería Blas Valera, ¿no? La misteriosa fuente del Inca Garcilaso, que es otro de estos mestizos de primera generación, ¿no? Como Garcilaso justamente, ¿no? Y ciertamente el testimonio de Garcilaso a mí me parece revelador, ¿no? Y allí tenemos un inconveniente. Sin duda, todos conocemos, aunque sea un poquito, ¿no? En cuarto de media que se empieza, bueno, me estoy adelantando, pero que se empieza a leer literatura peruana, hay un pedacito de los comentarios. Inevitable, siempre hay un capítulo, ¿no? Pero ahí viene el debate, ¿no? De cómo incorporar, pero definitivamente este mestizo, ¿no? Escribe desde España, muy lejos. Sin embargo, el Perú sigue siendo objeto de su preocupación, ¿no? Y no va a dejar de serlo.
Entonces, yo creo que, digamos, la preocupación por el mundo colonial, por lo menos en mi caso, tiene que ver con un compromiso, digamos, por lo menos personal y yo creo que institucional en el caso de la Universidad Católica con el país, ¿no? Sí, Sí. yo estoy bastante de acuerdo con varias de las cosas que dice, ¿no? Ciertamente, mucho de lo que nosotros somos ahora puede rastrearse en estos textos, ¿no? Como usted mencionaba, hay textos fundacionales. Los Sí. chilenos que abrazan tanto a la araucana, algunos incluso sin leerla, ¿no? Pero se Bueno, reconocen. no, pero ahí ves tú que muchos se llaman Lautaro, aunque ahora, el otro día me sorprendía que el goleador el que nos metió el gol en Argentina era Lautaro Martínez. Decía, ¿cómo es que un argentino se llama Lautaro? Tendré que investigar. Pero sí, son Claro, nombres, ¿no? que están, que resuenan, así como Cuauhtémoc. Recordemos que hace poco en México había un candidato a la presidencia de la República que era hijo de un expresidente, de Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, su padre no le puso ese nombre de manera fortuita, gratuita, ¿no? Es el último, ¿no? El último emperador azteca que se resistió y que fue torturado por los españoles, ¿no? Eh, y con su muerte y derrota, pues se consolidó la conquista de México, ¿no? Entonces, Cuauhtémoc es un nombre que suena, ¿no? Así como Lautaro, el equipo de fútbol chileno no se llama Colo-Colo tampoco de manera claro. fortuita, es el nombre de uno de los personajes mapuches que aparecen y que es un poco el sabio, el viejo sabio que está atrás del escenario bélico, ¿no? Que domina la escena, sí. Claro, uno de los equipos de fútbol en el Perú también se llama Real Garcilaso, hay uno que se llama César Vallejo, entonces esas cosas siempre van a estar ahí. Usted había Ah, mencionado claro. algo que me parece muy interesante, que tiene que ver con cómo se lee a Garcilaso en los colegios. Entonces a mí me gustaría ampliar la Mm. pregunta, ¿no? Para enfrentarse a un texto como el de Ercilla o como el de Guamampoma, se podría decir que se requieren ciertas herramientas más complejas, ¿no? A las cosas que se ven en la universidad. Pero, ¿de qué manera podemos hacer el vínculo entre lo que se hace en la universidad y lo que se lee de literatura en los colegios? Claro, no, sí, sin duda, ¿no? Y por eso me parece importante el hecho de que, digamos, periódicamente se tenga que revisar los currículums, ¿no? Y yo creo que, eh, digamos, es cierto que hace, digamos, 30, 40 años, ¿no? Cuando yo era alumna colegial, digamos, se exigían una serie de contenidos, ¿no? Entonces uno un poco poporreteaba las cosas, ¿no? Entonces había datos y información y qué sé yo. Hoy en día se ha tomado otra perspectiva, lo cual puede ser muy saludable, pero yo creo que sí tenemos a lo largo de nuestra literatura suficiente y valiosa, ¿no? Producción literaria, y ahí un poco viene mi discusión, porque yo no diría que el Inca escribió literatura, ni que tampoco Guamán Poma lo hizo, ¿no? Ercilla sí, porque Ercilla escoge conscientemente una forma literaria, que es el poema épico, ¿no? de corte renacentista. Sin embargo, como se ocupó de temas históricos y muy recientes con respecto al momento de publicación de su obra, pues fueron leídos en Europa como las primeras noticias que venían de Chile. Entonces un poco se equivocó, ¿no? O se confundió el propósito principal de esa obra. Pero yo creo que Garcilaso nunca pretendió ser recordado hoy como el primer novelista, ¿no? No, Garcilaso no quiso hacer ni novela histórica ni nada que se le pareciese. Él estaba proponiendo su versión, porque todo texto histórico también tiene un componente interpretativo, ¿no? Su versión de la historia del Perú. Y para él la historia del Perú tenía tres momentos. Una etapa inicial que correspondía a un conjunto de pueblos en proceso, salvajes todavía, ¿no? Que daban paso a un segundo momento de iluminación, de cambio, ¿no? De ejercicio de la razón que estaba representado por el mundo incaico,
a la cual él le otorga pues un estatuto superior, ¿no? Prácticamente equivalente a las sociedades europeas, ¿no? Porque se trata de una sociedad sofisticada, con una serie de particularidades. Y en tercer término está el momento del... Y además lo hace en términos providencialistas. Tenemos que situarnos en la cosmovisión de un hombre del siglo XVI, del siglo XVII, donde la intervención de Dios se da todos los días. La religión es parte diaria del mundo de estas personas, ¿no? Más aún en un régimen como el español, que estaba caracterizado por un absolutismo político y una ortodoxia religiosa, porque Felipe II se había comprado el pleito de la contrarreforma, ¿no? Y había incluso instaurado décadas antes al Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? Pero entonces había un celo religioso que sin duda va a llegar con los conquistadores españoles, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Garcilaso lo que hace es algo novedoso. Incluye dentro de la historia universal, incluye dentro de la historia a los incas, ¿no? Y dice, ¿no? Esta etapa es clave para entender que estos pueblos ya estén preparados, ¿no? Para recibir la evangelización. Entonces, su tarea va a ser reivindicar a esta sociedad sofisticada, avanzada, pero pobremente entendida, y ahí viene el tema de la lengua, ¿no? Que es, digamos, un gran vehículo, pero también un gran impedimento, ¿no? Sobre todo en una época en la que se da el nacimiento de los estudios literarios, podríamos decir, a través de la filología, ¿no? Es también el siglo donde ya hay una clarísima vocación por descubrir las letras clásicas, ¿no? Entonces hay un frenesí de traducciones de latín, sobre todo, primero, después vendrá el griego, ¿no? Hay un interés a lo largo de Europa, primero en Italia y después en las otras regiones, por descubrir, ¿no? A estos autores que se van a convertir además en modelos, ¿no? Y a su vez, ¿no? Se va a construir todo un canon de autores clásicos. Entonces, Garcilaso llega a España en todo este frenesí, ¿no? Y de hecho, lo primero que hace es una traducción. O sea, y esto no debe llamarnos demasiado la atención. Es lo que hacen los intelectuales de la época. Y si bien no hace una traducción de latín, ¿no? Que era lo que hacía la mayor parte de humanistas, hace una traducción de la nueva lengua clásica, que es el italiano, ¿no? El italiano se había convertido un poco en la lengua de paso, ¿no? Porque al italiano se tradujeron primero todos estos textos latinos y después se tradujeron a otras lenguas, sobre todo romances y no romances. Entonces, bueno, lo que sí debe sorprendernos es que lo que primero hace no es solo una traducción que nos sorprende, sino una traducción de un tratado filosófico. Y eso es, digamos, algo que le ha roto la cabeza a varios garcilacistas que hasta ahora no entienden por qué Garcilaso se empeñó con tanto afán a traducir un tratado filosófico, un tratado neoplatónico, o sea, una cosa muy exquisita, ¿no? Un tratado neoplatónico de la escuela florentina de un pensador judío, Judá Abravanel, ¿no? Más conocido como León Hebreo, los 3 diálogos de amor. Y lo enfatizo porque ya existían 2 traducciones al español, o sea, no era una necesidad de mercado, era una necesidad suya. Algo en ese texto despierta el interés de Garcilaso, que lo hace, ¿no? Dedicarse, por lo menos los primeros años, ¿no? De su estadía en España, ¿no? Bueno, no tan primeros, pero ya una vez establecido en Montilla, ¿no? Se dedica a esta traducción. Y es bastante celebrado por ella, ¿no? Y es su primera obra, ¿no? En la que aparece ya de manera rotunda su nombre de pluma, que es
Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? De hecho, el título completo es La traducción del indio de los diálogos de amor, ¿no? Compuestos por el Inca Garcilaso de la Vega, capitán de su majestad. De eso no se olvida porque es el mismo grado que su padre había alcanzado en las guerras de Indias, ¿no? Ahora, esto de, ustedes me dirán, pero ¿y qué chiste tiene? No, es que él fue bautizado con otro nombre, con el nombre que le otorgó su padre, el de Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Entonces, y que no se piense que era un bastardo, que no era reconocido, no. Su padre le dio ese nombre por una razón, ¿no? Porque era el nombre de su hermano mayor y por lo tanto, pero ya me fui por mis ramas ahí, bueno, pero en fin. No, pero volviendo, no, yo creo que además, no solo, que es mi campo, ya vieron que ya se dieron cuenta que ese es mi rollo, ¿no? Pero no, estoy pensando ahora que estamos a punto de asistir a y bueno, le voy a hacer una pequeña publicidad a mi exalumna, la directora Rosana Díaz Costa, que está por estrenar la versión fílmica de Un Mundo para Julius, ¿no? El 11 de noviembre llega a las pantallas, llega a los cines limeños, justamente el año en que se cumplen 50 años de publicación de la novela, la mejor novela de Alfredo Bryce Echenique, dicho sea de paso, que es también una ventana a la sociedad, ¿no? A la oligarquía limeña, ¿no? Entonces, es una novela que nos puede enseñar, ¿no? No es un documento, es ficción, pero reconstruye muy bien la mentalidad, las perspectivas de ciertas clases sociales que nos permiten entender las contradicciones de una sociedad como la limeña, ¿no? Donde hay estamentos muy bien definidos. Y lo mismo podemos hacer con otras novelas de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? La ciudad de los perros, ¿no? Es una especie, digamos, de caleidoscopio de lo que era el Perú a través de este grupo, ¿no? De colegiales del Leoncio Prado, ¿no? Es el Perú, ¿no? Como me decía mi padre, que era ingeniero, a la uni llegaba todo el mundo, ¿no? De todas partes. Entonces, uno recién en la universidad podía encontrarse con el Perú de verdad, ¿no? Con el Perú, bueno, lo diría Arguedas, de todas las sangres, ¿no? Y Arguedas, pues, es sin duda otro autor que no debemos descuidar. Y a quien tampoco debemos olvidar es a mi cuentista favorito, que es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que es realmente, pues, realmente un esteta, ¿no? O sea, el detalle, cómo construye sus personajes. Bueno, entonces realmente sí hay mucho que nos puede servir e ir incluso más allá de lo que es el artificio literario, ¿no? Que hay que apreciar, que hay que entender, pero también nos pueden servir de vínculo con esta sociedad en la que hemos crecido y hemos nacido, ¿no? Para tener distintas versiones, distintas visiones de esta sociedad. Sí, Entonces yo creo que la literatura en los colegios puede enriquecerse muchísimo si estudiamos mejor, meditamos y, digamos, la academia universitaria de alguna manera asesora o dialoga con los profesores, ¿no? De colegio para renovar un poco el canon, el corpus, ¿no? De obras que se tienen que trabajar. De hecho, yo quería aludir a otra experiencia, no sé si se pueda. no, por supuesto. Bueno, hace unos años hicimos una alianza muy interesante con el Ministerio de Cultura en el gobierno no anterior, sino en el anterior incluso. Me parece que fue el gobierno de Humala, fines del gobierno de Humala, con el Ministerio de Cultura, una experiencia muy interesante que se llamó De Tinta a Ayacucho, ¿no? Las aulas itinerantes. Y nos habíamos propuesto, lamentablemente quedó frustrado, recrear el proceso independentista desde el levantamiento de Tupac Amaru, ¿no? Pasando por
el levantamiento de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en el Cusco, y participaban los alumnos de último año, ¿no? Del último semestre, los que ya estaban encaminados en sus tesis, en sus investigaciones, de las carreras de arqueología, historia, geografía y literatura, ¿no? Entonces, y ver cómo en el sitio, ¿no? Y el primer viaje de, pues, un grupo de 80 personas, más o menos, ¿no? Entre estudiantes, profesores, ¿no? Previa tarea de preparar materiales, mapas, ¿no? Para ver las rutas, por dónde había ido, ¿no? Estas huestes, ¿no? Y terminar, por ejemplo, con bueno, el recorrido desde el Cusco hasta Humachiri, ¿no? Que es donde muere Mariano Melgar, por ejemplo, que tiene, ¿no? También, bueno, poesía muy romántica, que es la que los yarabíes, que es lo que solemos conocer ¿no? Y hasta recitar en los colegios, pero no los pequeños cuentos que tienen un sabor patriótico, ¿no? Entonces, esos textos. Y fue realmente muy, muy emocionante ver a los profesores cusqueños, ¿no? Reunidos con los chicos, con los estudiantes de literatura, de historia, de geografía, de arqueología, ¿no? Para ver un poco también en el tiempo cómo se ha transformado el territorio, ¿no? Entonces, del Capacñán incaico se ha pasado a la carretera, pero son en muchos casos las mismas rutas, ¿no? Por las que han transitado los hombres y mujeres del Perú en búsqueda de mejores situaciones, ¿no? Como de aspirar a la libertad y cosas por el estilo. Y se hizo varios viajes, ¿no? Como digo, primero a Cusco, después a Arequipa, se fue a Puno, ¿no? Para que en el campo, en el sitio, ¿no? Los chicos nuestros, en reunión con los profesores de escuela, y fue realmente conmovedor ver a los profesores cusqueños traducir al quechua los poemas de Melgar, ¿no? Fue así, yo ya casi me salían las lágrimas, ¿no? Y ir al sitio donde fue, pues, ¿no? Fusilado y cosas así también es muy, muy emocionante, ¿no? Entonces, desde el punto donde se supone que surgió, ¿no? El imperio incaico en su camino ¿no? hacia el norte, en este caso hacia el Cusco, bueno, ese mismo recorrido hicieron los libertadores, ¿no? Y la idea era llegar hasta el 2024 a Ayacucho, ¿no? Que es no solo el hito final de la independencia del Perú, sino el hito final de la independencia de todo el continente, porque en Ayacucho se libró la última batalla, ¿no es cierto?, en la que estuvieron venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos y peruanos, ¿no? Entonces, ese fue por ejemplo, o sea, yo creo que sí se puede, y sí se hizo, lamentablemente se quedó en las primeras etapas, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura nos dio apoyo, el Ministerio de Defensa nos prestó los aviones para llevar a todos los que estaban emocionadísimos, pensaban que se iban a tirar en paracaídas. No llegamos a tanto, pero ¿no? De un Hércules o de un... No fue así, pero sí profesores y alumnos, ¿no? Entraron en contacto con, digamos, las fuerzas vivas, ¿no? ¿Quiénes son? Y ahora, bueno, ya en pandemia la cosa es más apremiante, ¿no? Entonces se les dejó material, mapas, ¿no? Y un poco la idea era sobreponer mapas para ir viendo en el territorio cómo había cambiado, ¿no? Del Capacñán se había dado pues el nacimiento de un pueblo, de una ciudad, que ahora era ciudad o no sé qué, ¿no? Entonces, advertir cuáles eran las debilidades y fortalezas de cada región y cómo estaba, ¿no? Dispuesta en el momento en el que ocurrían distintos acontecimientos. Fue una experiencia realmente para mí maravillosa y es una pena que no se haya podido continuar, ¿no? Ahora sé que la universidad está retomando con una comisión que es justamente el tema del bicentenario, justamente ya lo que queda, ¿no? Pero son años claves, del 21 al 24, ¿no?
y nosotros teníamos la idea de ir a Pisco, ¿no? Al momento de la llegada de la expedición, ¿no? de San Martín, el sueño de San Martín, la bandera, ¿no? Y por supuesto la llegada a Lima, ¿no? Pero eso ya se pasó, lamentablemente. Pero, por ejemplo, saber que se proclamó la independencia antes en el norte, en Trujillo, en Huaura, en diferentes pueblos, ¿no? Es algo que no todos sabemos y que los chicos deberían conocer. Entonces, si se hiciera una cosa más vital, más viva, ¿no? Como digo, y los chicos decían que ellos habían aprendido mucho más en estas jornadas bicentenarias, el aula itinerante, como las bautizó la doctora Susana Rice, la decana en ese momento, mucho más que en sesiones, digamos, de un curso, ¿no? Que era un poco la historia vivida, la historia en el terreno. Sí. Bueno, esa es una sugerencia que me parece que no hay que olvidar. Una Oye, experiencia. a mí me parece que ese es el camino, ¿no? Justo lo que usted mencionaba, que la universidad, la academia se vincule de una manera más viva, ¿no? Que se dé esa sinergia, justamente lo que usted mencionaba, en los colegios, quizás el aprendizaje a veces nos hemos acostumbrado a que sea simplemente memorizar datos, cuando Claro, el hay que pizarrón reflexionar y más, ¿no? el niño que copia, 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 pero Claro. no hay una interacción, ¿no? Y eso es, no, y es curioso, ¿no? Porque siempre hablamos de Lima, el centralismo de Lima, pero en verdad, en muchos lugares, ¿no? Muchos colegios, muchos niños tienen al costado una huaca, tienen al costado una ruina, no sé, ¿no? En el Cusco, pues sería, uy. De hecho, una vez, durante mis estudios en Estados Unidos, asistí a una charla de un profesor que estaba postulando a una plaza de medievalista. Y lo que hizo fue recorrer España, ¿no? Con imágenes, pero a través de los textos. ¿No? Entonces, descripción de Toledo, ¿no? De Sevilla, de Córdoba, a través de los textos medievales, de la poesía, de los textos en prosa. Entonces yo digo, ¿qué maravillas no podríamos hacer con las crónicas? ¿No? El recorrido de Hernando de Soto y Hernando Pizarro hacia Pachacamac, al Cusco, ¿no? O sea, no, porque es sorprendente. Si uno se pone en los zapatos, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo fue que del puerto del Hambre llegaron a Cajamarca? Y de ahí, bueno, apresaron al Inca y de ahí se fueron cabalgando sin saber, sin conocer nada, hasta Pachacamac y de ahí al Cusco y regresaron. Y si uno ve, o sea, realmente eran hombres osados, ¿ah? Esos sí. Yo no me hubiera subido en los barquitos de Colón de ninguna manera. Me hubiera quedado en el puerto de Palos, porque eran unas barquichuelas realmente, ¿no? O sea, era gente realmente muy, muy... O sea, ¿qué es la época? Pues la época de los descubrimientos, de la expansión territorial, ¿no? Son momentos, ¿no? Pero sin duda habría que tener agallas para... Y además, España, ojo, era una sociedad que ya estaba acostumbrada a alternar con otras culturas, ¿no? O sea, en las ciudades del sur de España, pues hay el barrio de la judería, ¿no? Bueno, y ni quiere decir del arte mudéjar, morisco, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Hay una mezcla completa de tres culturas, de tres religiones, ¿no? Cuya convivencia no siempre fue pacífica, dicho sea de paso, pero finalmente ya había, ¿no? Y de hecho hubo una tolerancia frente al otro, ¿no? En la colonización española del Nuevo Mundo, ¿no? Cosa que no se da en otros procesos de conquista, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso nos daría realmente para horas de discusión, Sí, ¿no? no, sí, sí, es un tema complejísimo. Sí. Para terminar, profesora, no sé si tendría algunas palabras finales, algún comentario para alguien que quiera empezar a leer literatura o que acabó una carrera y quiere especializarse con una maestría en literatura. ¿Qué le diría usted? Bien, bueno, yo creo que el ser humano es
es curioso por definición. Y creo que si tenemos tiempo, ganas, recursos para seguir aprendiendo, es lo mejor, ¿no? Y si uno ya tiene una base en alguna carrera de humanidades, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, claro, hemos llegado por un lado a la hiperespecialización, ¿no? Claro, y ahora pues en las ciencias duras pues hay que saber. Pero yo creo que en el campo de las humanidades, yo creo que justamente la ventaja de las humanidades es que realmente tendríamos que volver a un conjunto de saberes humanistas, así como el humanista, ¿no? Que era este personaje que tenía una amplia cultura, ¿no? Igual, ¿no? Porque además, en este campo en el que andamos metidos Said y yo, pues hay que saber muchas cosas, ¿no? Hay que estar preparado para el reto. Yo comencé a estudiar al Inca Garcilaso y nunca pensé que iba a terminar investigando sobre el neoplatonismo florentino, ¿no? Y tengo ahora una alumna que está trabajando con Sor Juana y que está teniendo que investigar sobre el neoescolasticismo salmantino, específicamente el pensamiento de Francisco de Vitoria, que es, ¿no?, este teólogo español que sí siente las bases de muchas cosas, pero que le da los argumentos tanto a Bartolomé de las Casas, el gran defensor de los indios, como a Juan Ginés de Sepúlveda, que se suponía iba a defender el punto de vista de la corona, ¿no?, que le interesaba defender sus colonias de ultramar. Ahora, lo interesante es eso, que era un poco lo que les decía hace un ratito. Estos españoles, a medida que se va produciendo la conquista, se preguntan si lo que han hecho está bien. O sea, hay un debate sobre la cuestión de Indias, ¿no?, dirigida por la misma corona. La corona lleva a Bartolomé de las Casas a este famoso debate de Valladolid en 1550 y presenta, ¿no?, bueno, el cardenal Cisneros en verdad presenta a un eminente humanista, que era este señor Juan Ginés de Sepúlveda, para contradecir las tesis de las casas que iban ganando cada vez más audiencia, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante es que en el momento en el que suceden los hechos se pregunten los gobernantes si esto camina, no camina, es legítimo. O sea, todos estos conceptos sobre la guerra justa, el buen rey, el tirano, son conceptos antiquísimos que se remontan, ¿no?, a la escolástica medieval, ¿no?, y que van a ser remozados por la escuela salmantina, ¿no?, donde el más reputado era Francisco de Vitoria, ¿no?, pero el más conocido es Francisco Suárez, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, no respondí tu pregunta. Yo creo que es importante llegar, ¿no?, llegar a más gente. En ese sentido, estamos un poco los profesores universitarios, no en nuestras torres de marfil, porque ninguno la tiene, pero hay que tratar de difundir, ¿no?, y llegar y transmitir estas ideas, ¿no?, hasta a los diferentes estratos de la sociedad, ¿no? Comunicarnos mejor, llegar mejor. Y para hacer eso creo que tenemos que establecer un diálogo con distintos interlocutores, ¿no? Por eso aquel que tenga la oportunidad de seguir estudiando, hágalo, ¿no? Yo sería una estudiante eterna de manera feliz, ¿no? Esto de enseñar es mucha responsabilidad. A mí me gustaría seguir estudiando y estudiaría filosofía porque el neoplatonismo me ha dejado, pues, realmente, o sea, a ser consciente de que uno no tiene todas las herramientas, ¿no? Entonces, hay campos que exigen que uno domine más lenguas, ¿no? Yo cuando comencé a interesarme en el Macuto Guarachirí descubrí que tenía que saber quechua. Comencé a estudiar. Después me topaba con el latín a cada rato. Bueno, quechua, latín. Y no es el español de ahorita, es el español del siglo XVI, ¿no? Y eso lo noto cuando dicto el Quijote, ¿no? Por ejemplo, eso en cuestión de lenguas. Historia, hay que entrar en la cosmovisión de la contrarreforma, de la reforma, ¿no?, de lo que se pensaba en ese momento.
Y, y bueno, y ni qué decir de las corrientes literarias del periodo, ¿no? El barroco, el manierismo, el renacentismo, etc. Pero sea cual sea el interés, sea la cultura medieval, sea la cultura moderna, ¿no? Que es de la que estoy hablando, o súper, hiper contemporánea, yo creo que tenemos, y no es por hacer una publicidad al programa, pero creo que tenemos los recursos humanos para que el interesado en aprender tenga una mano que lo guíe, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido una charla bastante amena, bastante interesante. Y Y esta bastante solamente larga, lamentablemente. No, pero yo creo que ha sido bastante valiosa. Así que este ha sido nuestro primer habla, profe. Le reitero el agradecimiento a la doctora Zanelli y a todo el mundo le digo que estén atentos a las redes de la maestría en literatura hispanoamericana de la PUC, porque se vienen más novedades. Hasta luego.